Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió Myanmar y Tailandia, dejando un saldo devastador de víctimas y daños materiales. El sismo, que ocurrió este viernes 28 de marzo, también tuvo repercusiones en China y otras zonas cercanas, generando un estado de emergencia en varias regiones. Además, el derrumbe de un ocurrido el viernes 28 de marzo, tuvo repercusiones en varias regiones cercanas, generando un estado de emergencia en diferentes zonas. La fuerza del temblor se sintió no solo en Myanmar, sino también en Tailandia y China, donde se registraron movimientos secundarios que alarmaron a la población. En la capital tailandesa, Bangkok, el derrumbe de un rascacielos en construcción en la capital tailandesa, Bangkok, ha dejado a decenas de obreros atrapados, aumentando la gravedad de la catástrofe. Atrapó a decenas de obreros, aumentando la gravedad del desastre y complicando las labores de rescate. La magnitud del evento ha sido calificada como una de las más destructivas en la historia reciente de la región, dejando a miles de personas en la incertidumbre y al borde del colapso emocional. El epicentro del terremoto se ubicó a 16 kilómetros de la ciudad de Sagaing, en Myanmar, anteriormente conocida como Birmania, con una profundidad de 10 kilómetros, según el de acuerdo con el informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Esta ubicación ha sido históricamente una zona de alta actividad sísmica, y aunque los habitantes están relativamente acostumbrados a pequeños temblores, la fuerza de este sismo superó cualquier evento registrado en los últimos años. Apenas unos minutos después de la primera sacudida, una réplica de magnitud 6,4 sacudió la misma región, incrementando el impacto del desastre. Las fuertes sacudidas provocaron el colapso de carreteras, la formación de golpeó la misma región, intensificando el impacto y dificultando aún más la evacuación de las personas atrapadas en estructuras colapsadas. Las calles se llenaron de escombros, muchas carreteras quedaron inutilizadas y el acceso a ciertas áreas se volvió prácticamente imposible. Las imágenes captadas por testigos muestran grietas profundas en el suelo y la destrucción de edificios, incluyendo el famoso puente Ava, un ícono de la zona que no pudo resistir la fuerza del movimiento telúrico, postes de electricidad caídos y edificaciones derrumbadas, lo que evidencia la magnitud de la catástrofe. La situación en Myanmar se tornó crítica rápidamente. La junta militar que gobierna el país emitió un inusual llamado de auxilio a la comunidad internacional, declarando el estado de emergencia en 6 regiones severamente afectadas. Diversos países, entre ellos Francia, India y la Unión Europea, ya han manifestado su disposición a brindar ayuda humanitaria para atender la crisis. Uno de los íconos más afectados por el terremoto fue el histórico puente Ava, una estructura centenaria que se ha mantenido como uno de los símbolos culturales más importantes de Myanmar. La fuerte sacudida provocó su colapso parcial, generando preocupación en la comunidad y en los historiadores que han luchado por preservar este monumento. Además, muchas de las construcciones en la ciudad de Sagaing, que datan de hace varias décadas, no estaban diseñadas para soportar movimientos sísmicos de tal intensidad, lo que resultó en un alto número de edificaciones colapsadas. Las autoridades han señalado que la evaluación de daños sigue en proceso y que se espera que la cifra de víctimas aumente conforme avancen los trabajos de rescate. En la capital, Nay Pyi Do, ubicada a aproximadamente 250 kilómetros del epicentro, el hospital general se vio desbordado con cientos de víctimas. Según declaraciones de un médico a la agencia AFP, al menos 20 personas han fallecido y hay numerosos heridos, algunos en estado crítico. Nunca antes habíamos enfrentado algo así. Estamos haciendo todo lo posible para manejar la situación, comentó el médico. Ante la saturación del hospital, muchos heridos fueron atendidos fuera del edificio, en el suelo o en camillas improvisadas. Escenas desgarradoras mostraban a familiares consolando a sus seres queridos mientras los equipos médicos luchaban por salvar vidas. La situación en Myanmar se tornó crítica rápidamente. Ante la magnitud de los daños y el número de víctimas, la junta militar que gobierna el país emitió un inusual llamado de auxilio a la comunidad internacional, solicitando ayuda humanitaria y recursos para afrontar la crisis. Este pedido ha sido considerado una medida extraordinaria, ya que el gobierno militar ha mantenido una postura cerrada ante la intervención extranjera desde que tomó el poder en 2021. Se declaró el estado de emergencia en 6 regiones severamente afectadas, y se establecieron centros de refugio temporales para los damnificados. Sin embargo, la capacidad de respuesta del gobierno birmano es limitada, y muchas comunidades han quedado aisladas sin acceso a servicios básicos, lo que agrava aún más la situación. El jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, visitó el hospital para evaluar personalmente la magnitud de la tragedia,
en un intento de demostrar la respuesta del gobierno ante la emergencia. Sin embargo, la precaria infraestructura del sistema de salud en Myanmar, debilitada por años de conflicto y crisis política, ha complicado las labores de atención médica. Diversos países han expresado su disposición a brindar ayuda. Francia, India y la Unión Europea han anunciado el envío de equipos de rescate y suministros esenciales como medicinas, alimentos y agua potable. No obstante, la logística de entrega se enfrenta a múltiples desafíos, especialmente en las áreas más remotas donde las carreteras han sido destruidas o bloqueadas por los escombros. En medio de la crisis, organizaciones humanitarias han advertido sobre el riesgo de propagación de enfermedades debido a la falta de agua potable y a las precarias condiciones de higiene en los campamentos improvisados. En la capital, Nay Pyi Do, ubicada a aproximadamente 250 kilómetros del epicentro, el hospital general se vio desbordado con cientos de víctimas que llegaron en busca de atención médica. Según declaraciones de un médico a la agencia AFP, al menos 20 personas han fallecido y hay numerosos heridos, algunos en estado crítico. Nunca antes habíamos enfrentado algo así. Estamos haciendo todo lo posible para manejar la situación, comentó el médico. El personal sanitario trabaja sin descanso para atender a los heridos, pero la escasez de suministros médicos y la falta de infraestructura hospitalaria adecuada han complicado el proceso. Ante la saturación del hospital, muchos heridos fueron atendidos fuera del edificio, en el suelo o en camillas improvisadas. Escenas desgarradoras mostraban a familiares consolando a sus seres queridos mientras los equipos médicos luchaban por salvar vidas. En los alrededores del hospital, se han formado largas filas de personas esperando recibir asistencia, mientras que los médicos y enfermeros, visiblemente agotados, hacen todo lo posible para atender la emergencia. El jefe de la Junta Militar, Min Aung Hlaing, visitó el hospital para evaluar personalmente la magnitud de la tragedia, en un intento de demostrar la respuesta del gobierno ante la emergencia. Sin embargo, la precaria infraestructura del sistema de salud en Myanmar, debilitada por años de conflicto y crisis política, ha complicado las labores de atención médica. Muchos hospitales carecen de equipos modernos y los cortes de energía han afectado el funcionamiento de los respiradores y otras máquinas vitales. Mientras tanto, voluntarios y grupos de rescate trabajan en coordinación con las autoridades locales para distribuir ayuda a las zonas más afectadas. El impacto del terremoto no se limitó a Myanmar. En Tailandia, la fuerza del sismo se sintió con intensidad en la capital, Bangkok, situada a más de 1000 kilómetros del epicentro. La ciudad, acostumbrada a pequeños temblores, experimentó una de las sacudidas más fuertes de su historia reciente, lo que llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia. En la zona de Ban Sue, un rascacielos en construcción de más de 30 pisos colapsó con decenas de trabajadores en su interior. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos 3 personas y se estima que alrededor de 81 obreros siguen atrapados bajo los escombros, compuestos por grandes estructuras de metal y cemento. Phuthan Chaikai, viceprimer ministro tailandés, informó a la prensa que los equipos de rescate trabajan sin descanso para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Cuando llegué para inspeccionar el lugar, escuché voces pidiendo ayuda, relató Worapat Suktai, subdirector de la policía del distrito de Ban Sue. Nunca habíamos experimentado un terremoto con un impacto tan devastador en la ciudad, añadió. El pánico también se apoderó de la población civil. Los ciudadanos de Bangkok, aunque preparados para sismos menores, no estaban listos para un movimiento telúrico de esta magnitud. Estaba comprando en un centro comercial cuando sentí el suelo moverse ligeramente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando vi que las luces y estantes vibraban, salí corriendo, comentó Atapong Sukim Noi, un corredor de bolsa de la capital tailandesa. Sabía que tenía que buscar un espacio abierto, fue algo instintivo, agregó. El temblor también afectó la provincia china de Yunnan, que comparte frontera con Myanmar. Según el Centro de Redes Sísmicas de China, CENC, las vibraciones fueron lo suficientemente intensas como para alertar a la población, aunque hasta el momento no se han reportado daños graves en esa región. Myanmar es una zona propensa a los terremotos debido a su ubicación en la falla de Sagaing, una de las más activas de la región. Entre 1930 y 1956, se registraron al menos 6 sismos de magnitud 7 o superior en esta falla, lo que demuestra su alto nivel de actividad sísmica. A pesar de este historial, el país no cuenta con la infraestructura adecuada para enfrentar desastres naturales de esta magnitud. La rápida urbanización, la falta de planificación y la precariedad de las edificaciones hacen que el impacto de estos fenómenos sea aún más devastador.
A esta vulnerabilidad se suma la inestabilidad política que ha caracterizado a Myanmar en los últimos años. Desde el golpe militar de febrero de 2021, el país ha estado sumido en un conflicto interno que ha debilitado aún más sus sistemas de salud, emergencia y gestión de crisis. Los combates entre el ejército y los grupos étnicos armados han dejado miles de muertos y han colapsado las instituciones gubernamentales, complicando cualquier respuesta eficaz ante una catástrofe natural como esta. El sismo de este viernes ha sido una de las peores tragedias naturales en la región en años recientes. La comunidad internacional ya ha comenzado a movilizarse para enviar ayuda, pero los desafíos logísticos y la crisis política interna de Myanmar podrían dificultar los esfuerzos de recuperación. Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando en condiciones extremas para salvar a quienes aún permanecen atrapados entre los escombros. La situación sigue en desarrollo y en los próximos días se espera que el número de víctimas y daños materiales siga aumentando a medida que se recopile más información. Las autoridades han instado a la población a mantenerse alerta ante posibles réplicas y a seguir las recomendaciones de seguridad. Si quieres mantenerte informado sobre esta y otras noticias de impacto mundial, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. También nos gustaría conocer tu opinión sobre este desastre natural. ¿Crees que los gobiernos de la región deberían mejorar sus planes de prevención ante terremotos? Déjanos tu comentario y comparte este vídeo para que más personas estén al tanto de lo sucedido.